Ángel, quería que, aprovechando que todavía estás despierto, que no sé durante cuánto tiempo tendremos ese lujo, que nos hablaras un poco de un paper que ha salido, bueno, el preprint salió en el Archive, creo que a principios de junio, sobre observaciones en radio de una radiogalaxia con el MeerKAT, que no es en Australia, pero es en Sudáfrica y es parte de lo que va a ser el SKA, ¿no? La futura gran infraestructura de radioastronomía mundial. Y MeerKAT entiendo que es una parte, es como el Australian Pathfinder que ustedes tienen, ¿no? Es como una... Sí, es lo que se llaman Pathfinder. Hay tres de ellos, uno el australiano, el otro que está en los Países Bajos sobre todo, parte del norte de Europa, y el último es Meerkat, que es el que está en Sudáfrica, que además pues posiblemente el que esté más avanzado y el que está ya también realizando grandes observaciones. En verdad no ha salido Perdona, solamente no esta sé si sabes, noticia. porque ya lo único que puedo aportar en este tema es una tontería irrelevante. Meerkat es un animalito, Sí, un suricato. suricato, exactamente. Sí, sí. Es, para que lo entendemos, es Timón, el del Rey León. Para que se sepa que es el bicho ese. Muy bien Como explicado. dice mi hijo, es uno de tus animales favoritos. Digo, sí, sí, es un animalito que me gusta mucho. Y no por el nombre este, pero bueno, por el radiointerferómetro. Como iba diciendo, en verdad han salido varias noticias importantes relacionadas con la radioastronomía o con los radiointerferómetros en las últimas semanas. Y de hecho, algunas, un par de cosillas que os voy a decir aparte, después de esto han sido esta misma semana. Pero bueno, este me ha parecido súper interesante y lo comenté brevemente por Twitter y lo sugerí para cuando volviéramos, simplemente por el detalle que se consigue por fin obtener de una radiogalaxia. Se trata de IC4296, una radiogalaxia que está a unos 50 megaparsecs, hay que multiplicarlo por 3,26, pues son 150, 170 millones de años luz. Unos chorros espectaculares que se ven en radio, que ya se detectaron en los años 60 por primera vez, Ángel, que por qué no empiezas diciendo un poco qué es una radiogalaxia? Que lo estoy eso, diciendo. una radiogalaxia es un objeto que se detecta en radio, uno muy brillante, y normalmente lo que son los núcleos activos de las galaxias es una de las tres clasificaciones que tenemos para los núcleos activos de galaxias. Tenemos los cuásares, que son muy famosos, tenemos las galaxias Seyfert y tenemos las radiogalaxias. Son las tres categorías que existen de núcleos activos de galaxias. Pues en las de radiogalaxias lo que se ven son básicamente los jets energéticos que con la gran emisión que tienen en radio continuo, que suelen tener también contrapartida en rayos X, por los fenómenos energéticos que ocurren ahí, los campos magnéticos y todo el choque, los choques con el medio interestelar y también intergaláctico que rodea a la galaxia. Y estos chorros son algunas veces larguísimos, bueno, de un millón de años luz, una cosa así, o incluso más, ¿no? Hay chorros bastante grandes. Y bueno, se han estudiado y se han visto muchísimos objetos, algunos muy interesantes. Pero el problema es que estudiarlo en detalle es difícil porque a pesar de que estamos haciendo radioastronomía, os recuerdo que la resolución que se consigue en radioastronomía en frecuencias normales, en la frecuencia de 20 centímetros, 10 centímetros, las que se suelen hacer este tipo de análisis, no es muy alta. Estamos acostumbrados, por ejemplo, los astrónomos aficionados están acostumbrados a tomar una imagen y dicen, mi resolución de mi píxel es de 0,2, 0,3 segundos de arco. Incluso algunos astrónomos aficionados consiguen eso, que no es que lo que tengan de resolución, porque resolución es el fin. Pero bueno, en radio, en radioastronomía y en radiointerferometría, con suerte, para este tipo de imágenes, si tenemos 25 o 30 segundos de arco, ya es mucho. Pero como estamos usando este nuevo interferómetro, este nuevo prototipo que tiene 64 antenas, no recuerdo exactamente del tamaño, pero son del orden de unos 12-15 metros de tamaño la antena de Meerkat, y hay bastante a distintas líneas de base, pues se pueden conseguir, si el objeto es particularmente brillante, resoluciones bastante más amplias. Y esa es la novedad que se tiene en este estudio, que por primera vez se han conseguido imágenes con muy buena resolución en radio de estos chorros. Y a la vez se han llegado profundo,
por lo que se han podido detectar muchos detalles, y hay un alto rango dinámico, lo que quiere decir que el contraste entre las partes más brillantes y las partes más débiles es muy alto, es muy alto. Algunas Entonces, figuras me hizo gracia porque las tenían que poner en una escala logarítmica, ¿no? En los tonos de intensidad para que se pudieran ver las más débiles, las cosas más débiles. sí, claro. En radio es raro, ¿eh? En radio es raro que se tengan que usar la escala logarítmica. Por eso es una de las cosas que detallaba este artículo. Aunque a mí lo que más me gusta, os lo voy a decir ahora después. El título es bastante simpático, el título del artículo. El primer autor es Jim Condon, que es un famosísimo radioastrónomo que ha tenido los grandes cartografiados radiocontinuos con el VLA, el Very Large Array, la famosa radiointerferómetro de Nuevo México, con sus compañeros de Sudáfrica, básicamente, son los de la colaboración de Meerkat. Y el título es Hilos, cinta y anillo en la radiogalaxia IFE 4296. Y esto de los hilos, cintas y anillos, ¿a qué se debe? Pues se deben a las estructuras detalladas que han sido capaces de encontrar dentro de los chorros de esta radiogalaxia, de los chorros de gas. Ya me has comentado lo de la figura logarítmica y es verdad, la primera figura pues se ven unas extensiones bastante grandes con unos chorros que salen del centro, del agujero negro supermasivo del centro, con cierta orientación, y terminan pues formando unos lóbulos al final, ¿no? Que eso se ha visto y se lleva viendo un montón de tiempo. Pero lo importante, como digo, es eso, la resolución espacial tan importante que tiene, que es capaz de ver pues distintos detalles. Y no solamente eso, sino que han podido también estudiarse con mucho cuidado la polarización de la luz, que esto se obtiene casi de gratis cuando usamos observaciones en radio, para estudiar pues, el magnetismo, los campos magnéticos de estos distintos cuerpos, y ves también pues lo que ocurre. Entonces, pues lo que llaman los hilos son simplemente unas zonas que aparecen dentro del tubo principal, digamos, ¿no? Del tubo principal, que son muy finitas y que son originadas por unas inestabilidades que se llaman de Kelvin-Helmholtz, dentro de los chorros de radio. Además están muy polarizados. Esa inestabilidad me suena que era cuando había como un flujo laminar de un fluido y había una interfaz con diferentes velocidades. ¿Le suena? Sí, yo creo que es algo de eso. Yo creo que efectivamente es algo de eso. Y además viene muy acorde de lo que ocurre, ¿no? De estas partículas cargadas energéticamente a grandes velocidades relativistas, que salen impulsadas por los polos del agujero negro supermasivo y que chocan con otro material, con otro medio, otro gas y material que hay en el paso, y es de esperar que se encontraran cosas así. Pero ahora pues se han podido ver estos filamentitos tan claros, que es lo que le llaman los hilos. Y luego están las cintas, y que son unas regiones más suaves, que apenas tienen magnetismo, apenas tienen campos magnéticos, pero que están en el borde entre lo que son el final de los chorros y los lóbulos. Y en los lóbulos es donde aparecen esas estructuras que llaman de anillos, ¿no? Que son también unas estructuras que tienen cierto campo magnético, y que además han podido medir muy bien la inclinación que tienen con respecto al chorro, ¿no? Para comprobar que en verdad serían casi como círculos, pero que tienen cierta proyección por el chorro. Las imágenes en radio continuo son imágenes, no podemos ver la estructura en 3D, pero gracias a este truco, pues sí se ha podido determinar el ángulo que tienen estos chorros por el lóbulo, los anillos que se ven en los lóbulos. Entonces me parecen unas cosas bastante interesantes. Ángel, una pregunta. Todas estas estructuras que estás describiendo, entiendo que son estructuras, digamos, del plasma del espacio interestelar y todo esto. O sea, quiero decir, si las viéramos más de cerca, porque la galaxia estuviera más cerca o lo que fuera, no son estructuras hechas de estrellas ni nada de esto, sino que es básicamente plasma, ¿no? No, sí, muchísimas gracias por la pregunta y la aclaración, porque es realmente eso. Esto no está hecho de estrellas, nada de esto está de estrellas. Esto es simplemente material, partícula energética, plasma, como bien has dicho, y
con la interacción que tenga con el propio material que existe alrededor de esta galaxia, mucho gas hidrógeno, mucho más que algunos están bastante calientes, por eso emite también en ondas de rayos X, en rayos X, por el plasma caliente que existe alrededor de estos objetos, por calentados por los choques, por otras cosas. Caliente por esa temperatura electrónica que damos, que en verdad si estás ahí no te vas a quemar aunque tenga millones de grados, porque la densidad de nada, básicamente, ¿no? Sí. Muy, muy, muy baja. Los oyentes que piensen que es temperatura relacionada con la velocidad promedio de las partículas y no tanto con lo que pensamos como temperatura. Como temperatura, efectivamente. Otra cosa curiosa que me ha gustado es que han podido hacer muy bien la astrometría y han usado 43 fuentes de radio que aparecen en la imagen, que son objetos que están también observados con el satélite Gaia. Y han visto que el offset en promedio tiene un RMS, o sea, tiene una dispersión solo de 0.13 segundos de arco, que está, pero vamos, excelentemente bien, ¿no? Entonces estaban muy contentos con eso, diciendo, bueno, pues nuestra astrometría funciona bien. Pero lo que quería decir al final de todo esto, bueno, el artículo puede dar muchos detalles de la polarización de cada una de las estructuras, donde la hay, donde no la hay, de qué zona hay más, qué zona hay menos. Pero lo importante creo yo también es que el primero, no, la figura que más me gusta es la 12, donde se ven estas en uno de los lóbulos, esta estructura en forma de anillo, pero bueno, con la polarización de forma chulísima. Pero estas estructuras las vamos a empezar a ver con este tipo de detalle en muchísimas más galaxias, en cuanto que empecemos con los cartografiados estos de todo el cielo en radio continuo, que están previstos tanto para Meerkat, para este radiointerferómetro en Sudáfrica, como en el interferómetro que tenemos aquí, el ASCAP, el Australian Square Kilometer Array Pathfinder. Entonces, pues nada, habrá que estar pendiente porque posiblemente pues, nos den más de una sorpresa. Y eso es lo que de hecho terminan ellos el artículo hablando sobre ello, y el último punto es dar el ejemplo de, por ejemplo, los famosos círculos raros en radio, de los que ya también hemos hablado alguna que otra vez, en los que posiblemente con este tipo de observaciones que sean capaces de resolver su estructura con más detalle, pues nos pueden dar una pista más a qué narices son, porque todavía no está claro el origen de esta estructura. Sí, a mí son esos los círculos, ¿cómo eran? Odd Radio Circles, ¿no? Los círculos raros de radio. Me parecen muy graciosos, ¿no? Porque son como burbujas de algo que emite radio y que no se sabe muy bien lo que es. Sí, está bastante claro que son extragalácticas, o sea, que no pertenecen a nuestra galaxia, sino que son objetos, algo relacionado con galaxias, pero no se sabe exactamente qué, ¿no? Posiblemente también relacionado, pues radio continuo, pues tiene que ser algo relacionado con el agujero negro central. Y probablemente de alguna de las galaxias que están por ahí, alguna reliquia, alguna explosión de material, pues la verdad que no se sabe muy bien. Probablemente hayan de ser muy grandes, ¿no? Además, porque si son extragalácticos y se ven como un círculo, pues quiere decir que igual son... Ya lo hablamos en su momento cuando estuvimos charlando un rato sobre ellos. Y sí, porque tienen que ser grandecitos, porque tienen algunos de ellos un tamaño aparente bastante grande en el cielo, bastante grande, de casi 1 minuto de arco, que eso es mucho para una cosa... Te iba a hacer una pregunta sobre esto. O sea, los ribbons que dicen, los lazos, son lo que hay a los extremos, que parece, o sea, se ve como un chorro y al final como si fuera un paraguas, ¿no? ¿Se refiere a eso los lazos o es otra cosa? No me quedó muy claro. El paraguas son los lóbulos. Los lóbulos se conocen en radiogalaxias hace mucho tiempo. Pero lo que han visto dentro de los lóbulos son los que llaman los anillos, que es lo de la figura 12, esta que os he señalado. Los ribbons es justo lo que está conectando los chorros con los lóbulos. En las partes de ahí es lo que ellos llaman los lazos, unos lazos que están ahí, que es simplemente, posiblemente, más lazos, porque ahí ya tiene que haber un movimiento más caótico del material por ciertas cosas, y ya no son estas estructuras finitas que se ven más o menos colimadas saliendo del centro, sino que ya están el material más movido. Y tiene que ser así
porque precisamente el material tiene que estar más mezclado porque la polarización es muy baja. O sea, apenas hay diferencias de polarización entre una zona y otra en estas estructuras. Pues déjame que, aunque sea brevemente, mencione las dos noticitas estas rápidas. Una, porque me involucra directamente, porque es del cartografiado EMU, que es el Evolutionary Map of the Universe, que es el cartografiado radio continuo que se está haciendo desde el telescopio, desde aquí, desde el ASCAP, desde el Australian Square Kilometer Array Pathfinder, que han sacado también nuevas observaciones que han combinado en unos grupos, en unos cúmulos de galaxias, imágenes en radio, tomadas con este radiointerferómetro, con imágenes en rayos X, tomadas con eROSITA, este satélite de rayos X, para entender pues cómo se van formando como filamentos de gas, que es el gas que está cayendo dentro de los cúmulos. Y han conseguido hacer un estudio multifrecuencia, además ya añadiendo imágenes en el óptico de algunos de estos objetos, que es de nuevo como diciendo, prestar atención a lo que viene aquí, ¿no? Y también se ha sacado un nuevo artículo científico sobre este tema. Pero quizá la noticia más chula, más importante, digámoslo así, porque esta se ha hecho pública el martes 29 de junio, o sea, hace un par de días, es que ya se ha dado luz verde definitiva a la construcción del SKA. O sea, que ya se han firmado todos los papeles que tienen que estar y ya se ha dicho que sí, que definitivamente vamos a empezar a construirlo. Vamos a empezar a construirlo. Como sabemos, el SKA, el Gran Square Kilometer Array, la red de 1 kilómetro cuadrado de área cobertura en total, esta va a estar dividido entre Sudáfrica y Australia, con antenas también en Nueva Zelanda y otros países en África. Y va a estudiar el universo en frecuencias de radio de una manera completamente que no se nos sale a lo que tenemos, a lo que podemos conseguir ahora mismo. De hecho, tanto ASCAP como MERCAT, como hemos dicho al principio, son prototipos, son maneras de probar antenas, tecnologías, diseños, procesamiento de datos y todo eso para construir el SKA, que es el gran objetivo. Y bueno, pues nada, si queréis otro día pues hablamos más, pero no me quería extender, por lo menos mencionando, ¿no? Que hay ya unos cuantos países que pertenecen al SK Observatory. Estamos contentos porque esperemos que España está ahí en el proceso y que sea uno de los siguientes miembros que entra a formar parte del SK Observatory. Y que nada, que a ver si con un poco de suerte de aquí a, siendo optimista, 10, 15 años está construida. Qué bueno, pues sí, es una noticia importante. No sabía que todavía había alguna duda sobre que se iba a hacer. No, hombre, no había duda, sí, no había duda, pero que ya esté oficializado. Pero llevan unos procedimientos, de hecho, los contratos, las firmas de los políticos, gerifantes diplomáticos, eso se produjo hace unos pocos meses. Y justamente ahora, pues, además coincidiendo con las reuniones, una de estas grandes reuniones que se están haciendo ahora en Europa, no me acuerdo cuál es, la Europea de Astronomía, ¿no? Está pasando ahora mismo, pues se ha hecho el anuncio público diciendo, bueno, que sí, que ya está, que ya está todo y que vamos a empezar a construir. Vamos a movilizar un montón de dinero, un montón de gente, nuevos contratos, nuevas tecnologías para construir. Ya